Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. Señor Lambán, he de reconocer que me sorprende. Me sorprende su optimismo, su positividad y su grado de autocomplacencia. Cada vez que usted habla, reflexiona o evalúa la actuación al frente de su Gobierno, se otorga una nota mejor. Empezamos hablando de una razonada satisfacción, continuó hablando a lo largo del año de un alto grado de cumplimiento. En el año del análisis de legislatura se otorgó usted a sí mismo un sobresaliente. Y ayer desgranó un discurso lleno de autocomplacencia y solo 3 líneas de autocrítica. Le recomiendo que empiece a ser crítico con usted mismo y con su gestión, porque la crítica constructiva es positiva y ayuda a mejorar. Me va a permitir que hoy le haga alusión a su pasado como profesor, profesión que ambos hemos compartido. Sabe que todo buen maestro es aquel que evalúa a los alumnos en base a criterios objetivos y no en base a sentimientos y sensaciones como parece que usted está haciendo. Analice los datos objetivos, busque de dónde partimos, a dónde quiere llegar y valore los avances que hemos conseguido. Porque recuerde, en el centro, en la centralidad, está la virtud. Y hay un dicho que dice que ni tanto ni tampoco. Para evaluar me va a permitir que haga referencia o que tome como punto de referencia su discurso de investidura del año 2015, de julio de 2015. Vamos a recordar las promesas y veamos dónde nos encontramos. Usted nos desgranó un discurso de investidura con un proyecto político para Aragón, un proyecto basado en el pacto y en el acuerdo. Se comprometió o nos prometió un pacto social por la educación, un segundo pacto, gran acuerdo por el empleo, una economía aragonesa basada en el conocimiento y la innovación, el desarrollo de la logística en Aragón con la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, la cultura y el turismo como ejes de la actividad económica. Nos prometió también una reforma real de la Administración como otro de los grandes acuerdos a los que debíamos llegar, en el que se definiera eso que usted llama la arquitectura institucional de nuestra comunidad. Se comprometió a colaborar con todas las fuerzas políticas para hacer frente a los retos de Aragón. No le voy a recordar las palabras que hace apenas una semana ya le recordaron en esta Cámara. A medida que hemos ido avanzando en este año político, a base de ultimátums, amenazas de abandono y presiones constantes, usted se ha ido echando poco a poco en brazos de sus compañeros de desgobierno y alejándose del diálogo con el resto de las fuerzas políticas, salvo cuando ha necesitado de su complicidad para salvar la situación. Ahí ha tenido que silbar y hemos acudido en su rescate. Todo eso ha hecho que su proyecto político se haya ido difuminando poco a poco. Los ciudadanos, los aragoneses, necesitan gobiernos fuertes y responsables que permitan recuperar la confianza en la política y en los políticos, pero sobre todo la confianza en las instituciones. Y sin esa confianza, la política económica queda comprometida y la cohesión social queda deteriorada. Vamos a ir revisando la economía y hacienda de nuestra comunidad. No le voy a recordar los datos económicos que había ni al inicio de su Gobierno ni los que usted ayer nos desgranó, datos nada halagüeños que pocas alegrías parece que nos van a permitir. Presentaron unos presupuestos destinados a paliar la llamada emergencia social frente a la inversión en obra pública y esto dejó determinados departamentos como el de vertebración del territorio, movilidad y vivienda con un recorte de un 17% del presupuesto. Esto, sumado al cierre en agosto de la ejecución presupuestaria, ha asfixiado a esa consejería, que se ha encontrado con determinados problemas como un deterioro importante de las líneas regulares de transporte terrestre de viajeros debido a la prolongada caducidad de varias de esas líneas, así como el deterioro del servicio de las líneas de ferrocarril, especialmente en la provincia de Teruel. Estos problemas no ayudan a luchar contra la despoblación ni a fijar territorio en el mundo rural, como tampoco ayuda la falta de inversión en carreteras y su escasa preocupación por este tema. Ayer usted no dedicó ni un solo segundo. Cuando mejorar las infraestructuras es básico, además, para atraer inversión a Aragón y para el desarrollo de la logística como uno de los motores de Aragón. Ayer nombró unas cuantas veces el turismo como otro motor de la economía aragonesa. ¿Es un plan estratégico del turismo suficiente motor?
¿Qué piensa del turismo de la nieve? Usted ayer ni siquiera lo nombró. Son inversiones importantes para Aragón aquellas que permiten nuestra apertura hacia Europa, el impulso a la modernización de la línea del Canfranc, así como el túnel de Benasque-Luchón, que han sido relegadas e incluso obviadas. Y esta consejería, la de vertebración, tampoco está exenta de los conflictos entre los tribunales, como el de la única autopista aragonesa, que obliga al Gobierno de Aragón a pagar una indemnización a la concesionaria valorada en 3,3 millones de euros. Ya sé que no es responsabilidad única y exclusivamente de su Gobierno. O la presentación del recurso de inconstitucional sobre 6 artículos del Decreto Ley 3/2015 de medidas urgentes de emergencia social. Una de las primeras medidas económicas que los aragoneses sufrimos, y digo bien sufrimos, fue la famosa Ley de Medidas Tributarias para la Sostenibilidad de los Servicios Públicos, también conocida como la Ley de los Impuestazos, porque lo primero que nos encontramos fue con una subida indiscriminada de impuestos que afectaba a todos los aragoneses con independencia de su nivel de renta. Impuesto de carburantes, el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de actos jurídicos documentados, el de transmisiones patrimoniales, ese que afecta a la compra de viviendas de segunda mano, y el impuesto del cable. El año pasado, sigamos con Hacienda, incumplieron. No cumplieron con el plazo de presentación del presupuesto en estas Cortes. No cumplieron los plazos y este año tampoco cumplen. El año pasado no cumplieron debido a la herencia recibida y este año, según el señor Gimeno, no van a cumplir por Madrid y por la falta de Gobierno. Sinceramente, cada vez que le oigo echar balones fuera y hablar de herencias recibidas, de la falta de Gobierno, de la falta de presupuesto para justificar por qué no se hacen las cosas, me acuerdo del síndrome del Pignatelli, ese que tienen los habitantes de tan insigne casa, que asumen la responsabilidad íntegra de todo lo que se hace bien y culpabilizan a los demás de lo que está mal hecho. Este síndrome suele atacar a los presidentes que ya llevan largo tiempo en el cargo y me sorprende que usted, que acaba de llegar, empiece a mostrar síntomas de tan incómoda dolencia. Hablemos del modelo territorial. Ayer habló de que deseaba una España federalista. Habla del federalismo y no tenemos claro cuál es el modelo de federalismo que ustedes defienden, si el asimétrico, el colaborativo o el singular. Y también nos habló de aragonesizar España y las relaciones bilaterales entre España y Aragón. Menos mal que, respondiéndole al señor Aliaga, acaba de aclarar a qué se refería, porque cuando menos nos empezaban a temblar las piernas pensando en tiempos pasados de otras comunidades. Sigamos con sus promesas, esas que hizo en el debate de investidura. Hablaba de un segundo acuerdo, que es el que tenemos que proponernos en torno al empleo. Desde mi grupo parlamentario compartimos su preocupación por el empleo y así se lo hicimos saber en la réplica. Pero, sorpresa, una vez que vimos los presupuestos para el año 2016, pudimos comprobar el alcance real de sus promesas. La Consejería de Economía, Industria y Empleo era una de las peor dotadas y al programa de fomento de empleo destinaban apenas 60 millones de euros. Debemos congratularnos de la firma con los principales agentes sociales del Plan para la Mejora del Empleo en Aragón para el periodo 2016-2019. Plan dotado de 317,6 millones de euros, repartido en 90 millones al año y 83 millones para el 2016, según recoge el documento. Por fin, 15 meses después de su investidura, esa urgencia de la que hablaba empezaba a cristalizar en algo más que en una mera promesa. Además de las 42 medidas concretas, uno de los principales compromisos es el evitar la inejecución presupuestaria de estas partidas. Realmente nos ha gustado oír estos compromisos adquiridos. Pero yo me pregunto, ¿será usted capaz de convencer a todos sus socios para que le permitan dotar estas partidas con los 90 millones anuales que prevén? Le puedo asegurar que vamos a estar vigilantes y si lo consiguen, la alegría entonces será completa, porque entonces veremos que realmente su Gobierno empieza a compartir una de nuestras máximas, que es que una de las mejores políticas sociales es invertir en políticas que permitan la generación de empleo. Aquí sí, señor Lambán, aquí va a encontrar siempre nuestra mano tendida. También nos gustaría poder ayudarle a sacar adelante otras medidas imprescindibles para generar empleo y recuperar la economía de Aragón. Poco se está invirtiendo en políticas que ayuden
a emprendedores, a pequeñas y medianas empresas o a los autónomos, que son la base principal del tejido industrial aragonés. Hoy ha dicho que iba a crear el Consejo del Trabajador Autónomo de Aragón. Esperábamos, igual que esperaban los autónomos, algo más de su parte. Poco se está haciendo en la atracción de la inversión a Aragón, y con los tiempos convulsos que vivimos a nuestro alrededor, y hablo de Cataluña y hablo también del Brexit, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Señor presidente, invierta más en vender Aragón. En definitiva, invierta en generar riqueza y reactivar la economía de nuestra comunidad. Vamos a hablar de uno de los sectores económicos más importantes de nuestra comunidad, que es el sector agrícola y ganadero. Es necesaria y urgente la revisión de la PAC, pero de una PAC de convergencia, en la que todos los agricultores y ganaderos estén en igualdad de condiciones y se eliminen los agravios comparativos. Le proponemos también que siga impulsando la ganadería agrícola y extensiva como mecanismo de vertebración del mundo rural, que abramos nuevos mercados y que sigamos invirtiendo en mejorar nuestra industria agroalimentaria, en especial en llevar a cabo una promoción efectiva de la misma, algo que usted ayer nombró, pero que desde el sector echan en falta. Antes de terminar con el sector agrícola y ganadero, no quiero olvidarme del sector porcino, que representa la cuarta parte de la producción agrícola y ganadera, con más de 10.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Es urgente impulsar programas de gestión de purines y planes controlados desde la Administración, porque desde Ciudadanos creemos que no se está dando la respuesta adecuada a este tema. Señor Lambán, le pido que no se deje llevar por los cantos de sirena que desde la izquierda populista le hacen llegar y que vuelva a escuchar a aquellos que le piden que invierta en Aragón. En su debate de investidura nos plantea una agenda política absolutamente condicionada por las prioridades sociales y, efectivamente, en los presupuestos del 2016 pudimos comprobar que esto era real, pero la alegría duró poco, porque a la primera de cambio, vía modificaciones presupuestarias, trataron de cubrir partidas que habían dejado en descubierto o mal dotadas, tirando de esas partidas destinadas al gasto social. Esos presupuestos sociales pronto pasaron un espejismo que más parecía que había servido para contentar a sus socios de desgobierno. A lo largo de este año nos han traído a estas Cortes los proyectos de ley de renta social básica, así como el de medidas urgentes de emergencia social. Ambas están todavía en tramitación, sin aprobar, y eso a pesar de la emergencia. Le vamos a reconocer su esfuerzo en el incremento de las becas de comedor, en la puesta a día en la tramitación del ingreso aragonés de inserción, el IAI, así como en el desbloqueo para la incorporación al sistema de nuevos dependientes. Pero nos parece vergonzosa la lista de espera y nos resulta del todo inconcebible el último anuncio que hicieron desde su Gobierno, en el que se decía que querían terminar con la lista de espera de la dependencia en 5 años. Y no me diga que es la culpa del Gobierno de España. No volvamos a tirar del síndrome del Pignatelli, por favor. Estamos hablando de un derecho y cada vez que una sola persona no recibe lo que tiene reconocido por ley, está vulnerándose su derecho. También le vamos a reconocer los avances que han hecho con los colectivos de la discapacidad, aunque entendemos, y así se lo vamos a hacer saber, que las disputas que desde su Gobierno se protagonizaron hace apenas unos meses con estos colectivos no ayudan. Su Gobierno está comprometido con la lucha contra la violencia de género y en este tema no vamos a abrir ningún tipo de debate, aunque sí que le diré que nos parece un tremendo error la amenaza de privatización de la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género que trataron de llevar a cabo, y vamos a felicitarle por la rectificación que realizaron y por que este servicio haya regresado al Colegio de Abogados. Para nosotros, la mejor política en materia de violencia de género es la prevención y la unidad. Y sí que le vamos a volver a insistir en que ponga todos los medios a su alcance para terminar con esta lacra. Me va a permitir que sí me refiera a un conflicto innecesario que ustedes han generado con el turno de oficio, con unas partidas presupuestarias que se han demostrado ridículas. ¿Es que no lo consideran política social? Me va a permitir que le recuerde que los abogados del turno de oficio son aquellos abogados que defienden a quienes no tienen recursos para costearse un abogado y que lo hacen de manera gratuita para su representado. Por favor.
En cuanto a las políticas de juventud, nos preguntamos si su Gobierno está afrontando este tema de manera correcta. Nos generan muchas dudas la revisión del presupuesto asignado este año al Instituto Aragonés de la Juventud para contribuir a la creación de empleo juvenil y para el retorno de los jóvenes que han tenido que salir fuera a labrarse un futuro profesional, tal y como usted ayer reflejó, así como el presupuesto asignado a otros programas orientados a jóvenes. Sé, y no tengo ninguna duda, que me va a decir que esas partidas han sido incrementadas, pero ¿considera que ese incremento es suficiente? Voy a hacerle referencia a la tasa de desempleo entre menores de 25 años. Está en torno a un 43,2%. En estos momentos el paro juvenil está bajando entre los perfiles sin cualificación o con baja preparación, pero en cambio está aumentando entre jóvenes con estudios superiores. De hecho, hace algunas semanas conocimos un informe que reconocía que Aragón era la segunda comunidad donde más difícil era encontrar un empleo cualificado, siendo Aragón la segunda región española con un mayor porcentaje de empleos no encajados, que son aquellos en los que personas con estudios superiores acaban trabajando en puestos en los que en principio no se necesita la formación que ellos tienen. El problema de la juventud es un problema estructural y afecta a nuestro futuro. Y durante estos 15 meses de legislatura hemos podido comprobar que la juventud, de momento, no es una prioridad para su Gobierno. Y hablando de juventud, repasemos educación, el área de educación. Aplaudimos las decisiones que han permitido mejorar las condiciones laborales del profesorado, especialmente en relación a los interinos y al reconocimiento al derecho del cobro de los meses de verano. También vamos a aplaudir, como no, el adelanto de la fecha de contratación, así como la convocatoria de las oposiciones, con el mayor número de plazas convocado en los últimos años. Aunque le tengo que reconocer que echamos en falta otras medidas que han reivindicado también estos colectivos, como es el relativo al pago de sexenios. Vamos a aplaudir también la reducción de las ratios y los esfuerzos que desde la Consejería de Educación se han realizado para que varias escuelas rurales se mantengan abiertas. Aplaudimos la propuesta, que de momento solo es propuesta, que desde la Dirección de Innovación han planteado en materia de formación del profesorado, esa relativa a que los profesores jubilados lleven a cabo la tutorización de los nuevos profesores. Y les aplaudimos porque para nosotros la educación es una prioridad y va a contar siempre con nuestro apoyo, siempre y cuando las propuestas se basen en consenso y en estudios sólidos. Pero me va a permitir que ponga en duda alguna de las decisiones que desde su consejería, desde su Gobierno, se han tomado. Por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo en avanzar hacia la universalización de la educación infantil de primer ciclo, de 0 a 3 años, pero creemos que no se debe gobernar ni a golpe de tendencia ni a golpe de ocurrencia. ¿Han analizado las consecuencias de la puesta en marcha de un proyecto experimental para la escolarización temprana de los menores de 2 años? ¿Han valorado la ruptura de ciclo que supone para los niños y las consecuencias que estas decisiones van a tener en la red de escuelas infantiles ya existente en nuestra comunidad? Espero su respuesta. Usted, en su discurso de investidura, habló de que el primer gran pacto social y político tenía que girar en torno a la educación y reconocemos que se han dado pasos y que el Consejo Escolar está trabajando para traer a finales de octubre un pacto por la educación a esta Cámara. Pero creo que se han olvidado de una de las patas que debe sustentar este gran pacto, la parte política, los políticos, esos que representamos a todos los aragoneses. Si queremos garantizar la estabilidad del sistema educativo y que el pacto perdure en el tiempo, sirva para una generación, es imprescindible el acuerdo y el consenso de todos los grupos políticos. Le hago una pregunta, o una afirmación más bien. Creo que se han olvidado de que ustedes deben gobernar para todos y no solo para los suyos. La consejera de Educación se ha convertido en la doña R, que R de su Gobierno, en defensa del acuerdo de Podemos y se tomó muy a pecho cumplir con lo pactado. Y una vez más, llevados por sus socios de desgobierno Podemos, han vuelto a sacar el artificial e innecesario debate sobre educación pública versus educación concertada. Han generado conflicto de modo gratuito y han enfrentado a la comunidad educativa. Y pongo por ejemplos la jornada y la asignatura de religión, tema que ya le han recordado que estaba en los tribunales, así como su decidida lucha, no sé si ya decir minimización, suspensión, insumisión, inaplicación o frenazo, términos que han utilizado todos ellos ustedes, de la tan traída y llevada LOMCE y las modificaciones curriculares. ¿Cree usted que este es un buen modo de sembrar para tener un pacto por la educación? Se han olvidado de adoptar medidas relativas o que permitan mejorar la calidad, la excelencia, la equidad y la innovación en la educación.
No se ha mejorado la formación del profesorado, sino que ha sido notablemente inferior, tanto en calidad como en cantidad, en relación a años anteriores. Tampoco se ha puesto en marcha una verdadera plataforma de e-learning para la formación de los profesores que facilite el acceso a la formación del profesorado en el entorno rural, así como su conciliación de la vida laboral y personal. Le pregunto, señor presidente, ¿tienen ustedes intención de implantar programas de bilingüismo en la formación profesional? ¿No cree que sería positivo que los alumnos que ya desde el inicio de su vida escolar han participado en programas de bilingüismo puedan continuarlo a lo largo de todo su proceso formativo? Y en relación a la formación profesional dual, creo que es necesario realizar un estudio que nos permita adaptar la oferta formativa con las demandas laborales. Es para reflexionar que los grados en los que han quedado plazas vacantes son aquellos que más demanda el sector empresarial de Aragón. Algo no estamos haciendo bien. Nombro de pasada las ayudas y programas para alcanzar la gratuidad de los libros de texto, las acciones encaminadas a mejorar la atención a la diversidad y el apoyo a los niños con dificultades de aprendizaje y también a aquellos con altas capacidades. Para nosotros son pieza clave de la educación. Y no voy a terminar de hablar de educación sin hablar de infraestructuras. No voy a recordarle el desastre que supuso el inicio de este curso escolar, pero sí que le voy a reclamar nuevamente el Plan de Infraestructuras 2016-2020, ese que la consejera se comprometió a traer en marzo y que todavía no ha llegado. Y mejor no hablar de las infraestructuras de la universidad. ¿Usted cree que es de recibo que las obras de la Facultad de Filosofía no empiecen hasta 2018, cuando en estos momentos hay 2 plantas de la misma inutilizada? Voy a dedicar un minuto, aunque sea, a la política de deporte, o más bien a la inexistente política del deporte. Falta financiación para los clubes referentes del deporte aragonés. Falta inversión para la reparación de las consecuencias de las riadas en el Parque Deportivo Ebro. Por cierto, hicimos una pregunta a principios de agosto y todavía no hemos recibido respuesta. El plan del deporte aragonés es deficitario. Recoge principios y fundamentos, pero pocas acciones. Falta previsión en la organización de las diferentes pruebas deportivas en Aragón y hay escasa publicitación de las mismas. Y nos hemos encontrado con una importante reducción de la inversión, tanto en infraestructuras deportivas como en el deporte escolar. Y como el deporte salud, vamos a hablar de sanidad, de nuestra sanidad pública, que gracias a los profesionales que trabajan en ella y no a su Gobierno, es una de las mejor valoradas de España. Voy a recordarle las promesas que usted hizo en su discurso de investidura: reducir las listas de espera, la construcción de un hospital de Alcañiz de carácter absolutamente público, la agilización de las obras del hospital de Teruel. Ayer las volvió a recordar. No voy a ser quien le diga si cumple o no cumple sus pactos. Ya tiene a sus censores que cada poco le recuerdan que no cumple y tensan la cuerda con la que sujetan a su Gobierno. Pero sí seré yo la que le pregunte qué pasa con el hospital de Alcañiz. Los vecinos de Alcañiz vieron un atisbo de luz cuando en los presupuestos del año 2016 se destinaba una partida superior a 3 millones de euros a la construcción de su hospital. Pero esa luz se vio apagada cuando se les anunció que el inicio de las obras era en abril de 2017 y que la duración estimada es de 5 años. Siendo conscientes de que las obras van a finalizar cuando la legislatura que usted preside ya haya terminado, sí que le puedo decir que no van a cumplir con las promesas que ustedes hicieron a los vecinos de Alcañiz. Y respecto a las listas de espera, aunque se han reducido, no son las deseables. Y el problema de las listas de espera no es algo puntual, es algo estructural y como tal debe ser tratado, buscando soluciones no solo para el momento puntual donde se producen los picos con las derivaciones a los hospitales privados, sino buscando soluciones que supongan una redefinición del sistema aragonés sanitario. Y respecto a listas de espera, vamos a hablar también de saturación de las urgencias, especialmente de las urgencias del Miguel Servet. Aquí no voy a hablar de un problema estructural, voy a hablar de algo cíclico. El consejero señaló que iban a implementar un plan para hacer frente a los colapsos de urgencias y un plan de atención a pacientes crónicos. Ambos iban a ayudar a paliar el problema de la saturación. Ninguno de los dos se ha puesto en marcha. Imagino que es porque todavía están estudiando, analizando o debatiendo en los círculos. Pero, señor Lambán, después de 15 meses de Gobierno, creo que ya va siendo hora de dejar de pensar, estudiar, analizar y empezar a diseñar y a ejecutar herramientas que den soluciones a los problemas que sufren los aragoneses. Y este es solo un ejemplo, mucho análisis y poca ejecución.
Para nosotros es fundamental invertir en la atención primaria. Es el nexo de unión entre los ciudadanos y el sistema sanitario, y más en un territorio como el nuestro, en el que hay una importante dispersión poblacional. Es necesario dotar a la misma, a la atención primaria, de determinados servicios y pruebas que permitan acercar la sanidad a los ciudadanos, especialmente en el mundo rural. Y en estos momentos nos encontramos con que los médicos de atención primaria se siguen quejando de exceso de tarjetas sanitarias y escaso tiempo, y que no tienen diseñado un plan de recursos humanos que, por ejemplo, permita cubrir las vacaciones de los médicos. Y, finalmente, le voy a preguntar por el Plan de Salud Mental de Aragón. En estos momentos los profesionales no tienen un sistema de información real en el área de salud mental, y creo que urge ya empezar a diseñar ese plan de salud mental. Y hablando de salud mental, no sé si hablar ya de bipolaridad o evolución de sus posiciones. Me va a permitir que le recuerde nuevamente sus palabras del discurso de investidura en relación a la arquitectura institucional. A una autopregunta que usted mismo se realizaba, ¿qué ocurre con las diputaciones y comarcas?, usted respondía: para mí son puramente contingenciales. No puedo menos que asentir a esas afirmaciones y aseveraciones que usted hacía. Hablaba de fijar dos niveles administrativos, la Administración autonómica y los ayuntamientos, ya que consideraba que Aragón se debía construir desde los pueblos y ciudades porque era la única garantía para que todos los ciudadanos aragoneses disfrutaran de los mismos derechos y oportunidades. Hacía una defensa del municipalismo y decía que había que abordar el adecuado reparto competencial entre comunidad autónoma y municipio y traer a las Cortes cuanto antes la Ley de Participación Municipal en los tributos de la comunidad autónoma. Pero vete aquí, que a medida que iba pasando los meses y se desarrollaban los acontecimientos, cada vez que le oía hablar de arquitectura institucional me venía a la mente una canción de Presuntos Implicados que dice: cómo hemos cambiado, qué lejos queda aquella amistad. El día que su partido y el mío firman un acuerdo para un gobierno reformista en el que se incluye la eliminación de las diputaciones, uno de los primeros que puso el grito en el cielo y votó en contra de su supresión fue usted. ¿Dónde queda su visión de los dos niveles institucionales? Al menos nos quedaba la esperanza de hablar de las comarcas. El 19 de febrero, a una pregunta que yo le realicé, usted me dijo que el modelo comarcal aragonés había fracasado y daba por finalizado el diseño que ustedes mismos crearon. Nos congratuló oírle decir esto, pero hoy, hace una semana, le escuchamos decir en esta misma Cámara que pocos sistemas hay tan eficaces como las comarcas. No sé ya si esto es esquizofrénico, bipolar o simplemente intención de contentar a unos a otros. Eso sí, a día de hoy poco o nada sabemos de ese paquete legislativo que quería traer cuanto antes. Y ese cuanto antes nos da la sensación de que se está convirtiendo en cuanto más tarde mejor. No olvide que su legislatura dura 48 meses y ya hemos consumido 15. Así que acelere el proceso. Porque el sistema de comarcalización, como bien ha dicho hace un momento, no ha dado todo el resultado esperado, porque hay aspectos mejorables, porque los aragoneses no necesitan 800 cargos políticos en las comarcas y porque esto es un despendio económico y, además, no ayuda a luchar contra el descrédito que la política causa en la sociedad. No anteponga las necesidades de los partidos por mantener las redes clientelares a los verdaderos intereses de los ciudadanos. Otro incumplimiento, el relativo al plazo de presentación en estas Cortes de la Ley de Capitalidad. Lo fijó el 30 de septiembre, no ha llegado. Sinceramente, ya ha hecho referencia a su relación con el alcalde de Zaragoza, no voy a insistir, pero nos sorprende que la fluidez de relaciones que hay en estos momentos entre el alcalde de Zaragoza y el presidente del Gobierno de Aragón. Zaragoza, principal ciudad de la comunidad autónoma, cuando ayer el propio alcalde declaró que usted no es una persona de fiar. Por favor, solucione esto. A la vista del repaso que hemos hecho, le recomiendo, señor presidente, que sea un poquito más humilde a la hora de evaluar su gestión. Como le indicaba al principio de mi discurso, no intente sacar provecho y presumir ante los aragoneses con sus sobresalientes sin laude y, sobre todo, no venda una estabilidad de su Gobierno basada en unos acuerdos y mucho menos después de la última pataleta a la que hemos asistido esta semana, la enésima en 15 meses. Deje de vender a los aragoneses un Aragón que no existe. Y los logros y méritos que tiene no son tales, y las flores y aplausos que usted da sirven para que los aragoneses tengan la sensación
de que les estamos tomando el pelo. Aragoneses que siguen preocupados por la falta de empleo y actividad económica, que ven cómo sus hijos se tienen que marchar a buscar su primer trabajo porque aquí no lo hay. Aragoneses que no llegan a fin de mes con los exiguos salarios que cobran. Aragoneses que no tienen trabajo y tienen serias dificultades para mantener a sus familias. Aragoneses dependientes que se encuentran en la lista de espera. Aragoneses que este año han visto incrementados los impuestos que pagan. Cada vez que los aragoneses le oyen decir que se han recuperado el 80% de los recortes en políticas sanitarias, sociales y de educación que se perpetraron con el anterior Gobierno, una gran mayoría se pregunta dónde se invierten ese 80%, porque es cierto que se han recuperado las becas de comedor, que la ayuda a la dependencia llega a más familia. Pero las listas de espera sanitaria no mejoran. La saturación de urgencias ha pasado de ser algo meramente anecdótico a la historia continua de nuestra sanidad. Los abogados del turno de oficio, esos que ayudan a la gente sin recursos, siguen sin cobrar y los barracones siguen en los patios del colegio. Así podría seguir enumerando un montón de fallos que día a día detectamos los aragoneses y son los que hacen que duden de su palabra. Aragón no ha mejorado tanto como usted nos quiere vender. Los aragoneses no sienten que se haya recuperado la calidad de vida, la calidad de la asistencia sanitaria o de la educación, pero sí que los aragoneses no sienten que se avance en la creación de empleo o en la reactivación de la economía. Por el contrario, han comprobado que ahora pagan más impuestos y que la presión fiscal a la que se les somete es mayor. Y lo que es peor, no sienten que haya proyectos de cambio ilusionantes y en marcha para Aragón. Por todo ello, no voy a ser yo quien le otorgue el insuficiente muy deficiente que ya le otorgó su socio de Gobierno, el señor Echenique, y tampoco voy a ser yo quien participe de su optimismo y autocomplacencia, pero sí que le voy a pedir que haga análisis de conciencia y aplique realismo. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Gaspar, decía al principio de su intervención que mi proyecto político se ha difuminado. Pues bien, después de su intervención estoy definitivamente difuminado. Ha hecho referencia a mi discurso de investidura y a la luz de mi discurso de investidura ha ido desgranando distintos asuntos que en algunos casos tienen que ver con el discurso, en otros no. En todo caso, le diría que un discurso de investidura no puede ser analizado cabalmente al año de producirse esa investidura, sino que como mínimo habrá que esperar 4 años. No conozco ningún programa de Gobierno ni ningún plan de investidura que se haya cumplido en 15 meses. Me referiré a algunos de los asuntos de los que ha hablado y no me referiré a otros porque es ya usted el cuarto grupo parlamentario con el que debato y, por tanto, muchas de las cuestiones ya han sido debatidas con anterioridad y me imagino que usted se dará por respondida. ¿Me puedo permitir ese lujo? Hablaba usted de compromisos de investidura. Y yo quiero volver a recordar, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir otra vez, que nosotros, tanto el Partido Socialista en su programa como en los acuerdos de investidura que suscribimos, fuimos bastante precisos en la advertencia de que la insuficiencia de recursos económicos, de que la insuficiencia de recursos financieros obligaba a priorizar los objetivos del Gobierno. Dijimos que nos dedicaríamos, en primer lugar, a combatir la exclusión social, a producir la erradicación de la pobreza. Dijimos que, en segundo lugar, nos dedicaríamos a reconstruir los servicios públicos. Dijimos que, en tercer lugar, iríamos destinando recursos conforme fueran sobrando de los objetivos anteriores. Nos dedicaríamos a la modernización de la economía y a la universidad. Y dijimos que cuando esos objetivos estuvieran más o menos cubiertos, nos dedicaríamos a las inversiones. No porque entendamos que un país puede sobrevivir largo tiempo sin inversiones, que no puede, sino porque cuando los recursos son insuficientes, cuando son escasos, hay que asignarlos de acuerdo con prioridades. Y para nosotros las prioridades eran esas. Dijimos hasta la saciedad, yo lo dije en la campaña electoral,
que mientras hubiera en Aragón una familia sin recursos para sobrevivir, no haríamos un solo kilómetro de carretera, aunque lo cierto es que el señor Soro, por lo menos repararlas, las está reparando. Y eso es, señora Gaspar, lo que estamos haciendo. Medidas en relación con la emergencia social, medidas para reconstruir los servicios públicos a una velocidad bastante notable, medidas para modernizar la economía. Vuelvo a insistir otra vez, incidiendo en la oferta, porque a través de la demanda no podemos intervenir desde una comunidad autónoma. Hemos reconstruido las relaciones con la universidad, hemos aumentado la inversión en I+D+I y hemos puesto a funcionar a velocidad de crucero sectores estratégicos de primera magnitud como las renovables o como la logística, amén del turismo y la agroalimentación, de cuyas actuaciones ya di cuenta en mi discurso de ayer. No he querido o no he entendido bien lo que ha dicho respecto al Canfranc. No sé si ha dicho que formaba parte del capítulo de olvidos de nuestro Gobierno, pero si ha dicho eso, no puede estar usted, señora Gaspar, más equivocada, porque justamente es este el Gobierno que más se ha dedicado a reactivar la apertura del Canfranc, a reactivar la reapertura del Canfranc y a reactivar un proyecto vinculado a la reapertura del Canfranc, como es la recuperación de la vieja estación y como es la puesta en funcionamiento de un gran proyecto turístico en la explanada de los Arañones, allí junto al río Aragón. En relación con el Canfranc, nunca se habían dado tantos pasos, nunca habíamos estado tan cerca de la reapertura. Es más, se va a celebrar de manera inmediata una reunión del cuatripartito, así llamado, porque de él forman parte los gobiernos de España y de Francia y las comunidades autónomas de Aquitania y de Aragón, un paso absolutamente imprescindible para que a partir del día 18 de octubre, fecha que visitaremos Bruselas junto con el presidente Rousset de Aquitania, empecemos a trabajar a velocidad de crucero en la elaboración de un proyecto de viabilidad del Canfranc de cara a que en una convocatoria que ha hecho la Comisión Europea para financiar este tipo de actuaciones entre el Canfranc y aproximadamente el 40% de lo que cuesta reabrirlo, que son unos 600 millones de euros, los cubra la Unión Europea. Por tanto, señora Gaspar, de otras cuestiones, de otros asuntos relacionados con las infraestructuras no nos habremos ocupado lo suficiente. Del Canfranc, justamente, sí. Yo, señora Gaspar, bueno, no suele ser habitual en este tipo de debates y que me corrijan los señores del Partido Popular si no es así. Creo que a la herencia no he recurrido mucho en este debate que estamos celebrando hoy. A la herencia no he recurrido absolutamente nada. He dicho que lo que lastra mi Gobierno, las interferencias que yo tengo para que mis propósitos se conviertan en realidades, derivan de la falta de financiación y de la larga campaña electoral de casi ya 12 meses en la que estamos viviendo y está estresando la política autonómica. He dicho que eso es de lo único que me quejo y no he hecho una sola referencia a la herencia. ¿De qué modelo federal somos partidarios? Simplemente es cuestión de leer un documento que produjo el Partido Socialista bajo la Secretaría General de Alfredo Pérez Rubalcaba, un documento que creo que aprobamos en julio en el año 2013 y en el que se explica con precisión en qué consiste ese modelo nuestro, partiendo de la base de que el federalismo, palabra que a algunos les asusta, es algo que de hecho ya es o existe en nuestro país, de que el desarrollo del título octavo de la Constitución ha devenido en un modelo federal, aunque tan imperfecto que causa demasiadas frustraciones, demasiadas imperfecciones y demasiadas ambiciones o demasiadas reivindicaciones imposibles de satisfacer.
Y lo que nosotros propusimos, dando la posibilidad de una solución de paso al conflicto de Cataluña, es que a través de una reforma de la Constitución se fijaran las competencias del Estado y de las comunidades autónomas para que sean imposibles intentos recentralizadores o para que sean imposibles conflictos en el ejercicio de las mismas por parte de las comunidades y por parte del Estado. En segundo lugar, se trata de sustituir el Senado por una Cámara de representación territorial en la que estén directamente presentes los gobiernos a modo del Bundesrat alemán, un modelo que funciona y en el que, en nuestra opinión, en opinión del Partido Socialista, hay que fijarse mucho para resolver el problema que tenemos aquí. Dijimos que para evitar también problemas en el futuro, los criterios básicos de la financiación autonómica debían constitucionalizarse. Y dijimos también, porque los socialistas somos profundamente municipalistas, que de paso que se solucionaba el problema autonómico a través de un modelo federal, había que desarrollar los principios de autonomía local y suficiencia financiera en la Constitución para resolver el problema político, competencial y financiero que tienen los ayuntamientos. Fíjense si es sencillo el modelo de reforma federal al que aspira el Partido Socialista y a través del cual entendemos que por la vía del diálogo podría solucionarse también el problema de Cataluña. Ha hecho referencia a algo que reconozco que me olvidé en mi discurso y que ningún grupo político ha mencionado en los suyos respectivos, y es la preocupación por el sector porcino, un sector fundamental en la economía aragonesa y que se ha ido desarrollando a lo largo de los años sin ningún tipo de ayuda pública, sin ningún tipo de subvención de la PAC y no siempre con el tratamiento que debía por parte de la Administración autonómica. De eso, señora Gaspar, sí que tomo nota. Esto lo excluyo de la difuminación a la que usted me ha sometido en su intervención y con el consejero del ramo, señor Olona, lo trataremos. Yo no me he quejado de que no hayamos desarrollado más la dependencia por culpa del Gobierno de España. He afirmado rotundamente que, de cumplirse la ley de dependencia, que establece que ha de ser financiada al 50% por el Estado y por la comunidad autónoma correspondiente, y teniendo en cuenta que el Estado a nosotros nos aporta solo el 16%, si se cumpliera la propia ley tendríamos 60 millones de euros más y seguramente la lista de espera de la dependencia quedaría definitivamente eliminada. El problema de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género se solucionó por la vía establecida por la ley, por la vía establecida por los servicios jurídicos del Gobierno. Y tras quedar desierto el concurso, porque nosotros tenemos la manía de ser respetuosos con el Estado de Derecho y con las leyes, ¿qué le vamos a hacer? Y cuando se nos hacen informes por parte de los letrados y de los servicios jurídicos de que las cosas hay que hacerlas en una determinada dirección, repito, tenemos la manía de atenernos a los servicios jurídicos y hacer las cosas como ellos nos dicen. Pues bien, lo hicimos como ellos nos dijeron y cuando quedó desierto el concurso volvimos a concertar con los que lo hacían con anterioridad. Respecto a la justicia gratuita, que me ha extrañado, por cierto, que ningún otro grupo hiciera referencia a este asunto, en el que es bastante más el ruido que las nueces, porque es un problema falso, es un problema ficticio, es un problema que no existe. Lo cierto es que la justicia gratuita tiene la misma dotación económica que tenía en ejercicios anteriores y además ahora se paga al día, se paga antes y se gestiona mejor, como afirma el propio Colegio de Abogados en una carta que, si se acerca por los escaños del Gobierno, podrá leer usted mismo. En definitiva, señora Gaspar, y habiendo tomado nota precisa de todo aquello que nos ha dicho, creo que, en general, el cumplimiento del discurso de investidura que pronuncié en estas Cortes hace ya 15 meses se va cumpliendo a una velocidad bastante razonable. He de decirle, por lo demás, y con esto termino, que en modo alguno me desdigo de mis afirmaciones o de la opinión que tengo respecto a las diputaciones provinciales, a las comarcas y a los ayuntamientos. Es más, cuando el Partido Socialista hizo un acuerdo con Ciudadanos e incluyó
la exclusión de las diputaciones provinciales. Luego, por cierto, al Partido Popular, cuando pactaron con ellos, no les impusieron la exclusión o la supresión de las diputaciones provinciales. Yo, evidentemente, me opuse porque creo que son una institución fundamental para el territorio. En cualquier caso, siempre he dicho también que el futuro de las diputaciones provinciales se tiene que decidir a través de una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias pactada con el Gobierno de España y llevada al Parlamento, que es el mismo camino, por cierto, que propongo para la revisión o actualización de las comarcas. En este caso, FAMP, Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón, exactamente el mismo camino. Lo de las diputaciones provinciales no nos compete a nosotros. En todo caso, cuando yo decía que solo debe haber dos instituciones, a mi modo de ver, que tengan competencias propias, y hablaba de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, decía algo en lo que sigo creyendo, porque en mi opinión las comarcas y las diputaciones deben ser ejercientes de competencias de los ayuntamientos o del Gobierno de Aragón delegadas voluntariamente por ellos y nunca titulares, propietarias o depositarias jurídicas de esas competencias. Y he dicho después, y he repetido hasta la saciedad, que ese es mi modelo, que esa es mi idea, pero que lo que debe prevalecer por encima de todo es la opinión de los ayuntamientos, porque, en definitiva, señora Gaspar, entiendo la intermunicipalidad como una fórmula de autoorganización de los ayuntamientos. Entiendo la intermunicipalidad como una extensión de la autonomía local, de la autonomía política de los ayuntamientos. Y creo que sería un fraude en toda regla que desde las Cortes de Aragón o desde el Gobierno se les impusiera a los ayuntamientos un modelo que a ellos no les fuera bien, un modelo que no estuviera hecho a su medida. Creo que en este asunto habré despejado sus dudas y verá la actuación del Gobierno que presido menos difuminada que al comienzo de su intervención. Gracias, señor Lambán. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. No sé, señor Lambán, si usted ha visto difuminada nuestra intervención, pero vamos, aquí estamos ante un debate sobre el estado de la comunidad y hemos analizado la política que ustedes han llevado a cabo en este año, en estos 15 meses en nuestra comunidad, en todos sus aspectos. Reconstruir servicios públicos y priorizar la insuficiente, los escasos recursos. Estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a la erradicación de la pobreza y exclusión social, ya le hemos reconocido que se han dado pasos al respecto, pero también le hemos dicho que queda mucho por hacer y que nos sorprende que con la emergencia que había, bueno, pues que todavía haya leyes que están en fase de tramitación. Respecto al tema del Canfranc, ojalá, yo no me he explicado bien o no nos hemos entendido mutuamente o posiblemente sea culpa mía, no le voy a decir que no. Ojalá dediquen los mismos esfuerzos que están dedicando al Canfranc a otras infraestructuras. Y tiene al lado al señor Guillén, pregúntale cómo está el ferrocarril en Teruel, por favor. O el túnel de Benasque-Luchón. Yo no le he dicho que hoy haya recurrido a la herencia recibida, le he dicho que lo ha ido haciendo a lo largo de estos años. Usted hoy ha recurrido a la falta, al Gobierno en funciones, a la falta de Gobierno, etcétera, etcétera. Respecto a la reforma de la Constitución que usted ha desgranado, sabe perfectamente, porque así se firmó en ese acuerdo de políticas progresistas a nivel nacional, que compartimos muchas de sus visiones, igual que también compartimos parte de las visiones de la arquitectura institucional que ustedes han diseñado o quieren diseñar, siempre y cuando no empiecen a coger giros inesperados. Y respecto a la justicia gratuita, hace 4 días que pagaron. Así que, bueno, hace 4 días que pagaron. Bien, pero ustedes hace 4 días que pagaron, con lo cual, hace 4 días. Hace 15 días voy a volver a referirme a su discurso de investidura, aunque tengamos que darle tiempo para que lo cumpla. Usted en su discurso de investidura citaba a Don Quijote, recordando los consejos que ofrecía el ingenioso hidalgo Sancho para el buen gobierno de la ínsula baratoria. Don Quijote, y usted deseaba convertir a Don Quijote en referente de su talante político, reivindicaba del ilustre hidalgo su locura genial, su altura de miras y su generosidad.
Le vamos a invitar desde Ciudadanos a que sea fiel a la referencia que usted mismo eligió. No le pedimos que se embarque en aventuras vanas que no llevan a ninguna parte salvo a salir apaleado en compañía de su escudero don Pablo Echenique. Pero, como usted bien sabe, don Sancho Panza, con su corta visión, por igual animaba a don Quijote a renunciar a grandes empresas que, llevado por su ambición de lograr una ínsula donde reinar, le alentaba a emprender continuas e insensatas empresas. Señor presidente, se lo han dicho los grupos que me han precedido y yo se lo vuelvo a repetir. Esfuércese por buscar en estas Cortes apoyos amplios y consensos para acordar, promover y llevar a cabo los grandes proyectos que Aragón necesita. Tenga esa altura de miras, esa generosidad y tienda la mano a todos los partidos. Ahí nos va a encontrar a Ciudadanos. O por el contrario, tenga franqueza y diga claramente que se conforma con ser el mero administrador del pacto del que no tiene control. Pero tenga presente que Aragón no puede ser en España la ínsula barataria de don Pablo Echenique. Le toca elegir, pero elige pronto. Usted el año pasado, en el 2015, hablaba de Cervantes. Yo hoy le voy a hablar de Shakespeare, ya que este año se conmemora el 4º centenario de su muerte. ¿Ser o no ser? Esa era la duda en la que se debatía el más famoso de sus personajes, Hamlet. Espero que usted no se siga debatiendo en la duda. Decida si quiere estar atado a un pacto con Podemos y a sus vaivenes, un pacto que nadie en esta Cámara conoce en todos sus extremos y creo que tampoco usted. Un pacto que se ha presentado como un compromiso para abrir vías de diálogo y cambio de sillones y nada más. Y un pacto que apenas 2 semanas después de haberlo firmado ya querían volver a hacerlo saltar por los aires. Mire, estamos próximos a las fiestas del Pilar y me va a permitir que hoy le recite una copla que aquí hemos hecho jota y que no tengo voz yo para cantar jotas, lo lamento, y que define a la perfección la relación que ustedes mantienen con sus socios de Podemos. Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Los aragoneses queremos escuchar de usted, señor presidente, que desea recuperar lo mejor de las promesas que nos hizo en el discurso de investidura, la voluntad de llegar a grandes acuerdos y promover proyectos estratégicos para Aragón. Decida, señor presidente, si quiere liderar una política de amplios pactos y acuerdos por el Aragón y por los aragoneses y por nuestro futuro. Y deje de estar en la duda permanente, en el quiero y no puedo o en el deseo y no me atrevo, porque al final acabará convertido, si no, en el Hamlet del Pignatelli. Señor Lambán, ya se lo hemos dicho, creemos que su Gobierno es un Gobierno que está atado de pies y manos por los acuerdos alcanzados, que la situación general de este país con un Gobierno en funciones y que el mirar más a ese socio de desgobierno que un día le declara su amor y al día siguiente la guerra, hacen que la política en mayúsculas esté ausente de su Gobierno. No hay política de empleo, no hay reformas institucionales, no hay proyectos estratégicos para Aragón, no hay presencia activa de Aragón ante las instituciones europeas y no hay mejoras sustanciales en sanidad, educación o servicios sociales. Haga política y ahí nos va a encontrar a Ciudadanos, en la oposición, pero en una oposición constructiva, proponiendo, pactando, apoyando, cuando los proyectos y las medidas que presente generen confianza en los aragoneses. Lo que ahora le estamos reclamando desde aquí es un clamor en la sociedad aragonesa. Los aragoneses nos están exigiendo a los políticos que seamos capaces de firmar pactos y grandes acuerdos para impulsar las reformas que necesita Aragón. Algo que la mayoría de los grupos parlamentarios que hoy estamos aquí se lo estamos diciendo insistentemente. Y hoy volvemos desde Ciudadanos a proponerle que, si usted quiere, nos tenga en cuenta para afrontar los grandes retos que tiene por delante Aragón. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Yo, señora Gaspar, a las gentes como usted que interpretan los clamores de la sociedad, que los paran a cientos por la calle o que no paran de llamarlos por teléfono para ver lo que piensan, les tengo una sana envidia porque a mí no me pasa eso. Yo oigo muchos clamores
A mí no me llaman cientos de gentes para decirme lo que pasa ni para quejarse, y cuando voy por la calle, en general, no sufro aglomeraciones a mi alrededor para manifestaciones de ninguna naturaleza. Afortunados ustedes, que son pararrayos y receptores de las demandas y de las quejas ciudadanas, porque de ustedes es el reino, no sé si de los cielos, pero al menos de la autosatisfacción y de la sensación de estar representando cabalmente a los ciudadanos como nadie. Mire, lo del ferrocarril de Teruel, esto es como aquello de las entrevistas antiguas, de que me alegro que me haga usted esta pregunta. Lo del ferrocarril de Teruel es otro asunto justamente en el que el Gobierno que presido está trabajando intensamente. Nosotros no tenemos una máquina para poner traviesas o para convertir el ferrocarril en un ferrocarril de vía ancha de UIC, que es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos una interlocución muy fluida con el presidente de Valencia, con Ximo Puig, y vamos hablando con el subsecretario de Estado de Carreteras, con Mario Garcés, que, tengo que decirlo públicamente, tiene una actitud hacia el Gobierno de Aragón muy positiva y muy colaboradora, pero que, como todos los cargos de la actual Administración, se encuentra semiatado de pies y manos porque efectivamente está sirviendo un Gobierno en funciones. El caso es que el consejero Soro encontró una manera de que el ferrocarril de Teruel pueda ser financiado también por la Unión Europea si consiguiéramos que se le considerara como un ramal del corredor mediterráneo. Cada vez que se dicen estas cosas, para no incurrir en ninguna clase de pecado mortal ni incumplimiento de las tablas de la ley, hay que decir que seguimos teniendo un retén dedicado a la travesía central del Pirineo. Pero eso no obsta para que entendamos que hay realidades como el corredor mediterráneo a las que nadie va a parar y que nos interesa mucho conectarnos con él. Y por eso estamos trabajando en que el Gobierno de España y la Unión Europea y la Generalitat Valenciana lo consideren y podamos obtener financiación europea para llevarlo a cabo. Lo mismo, por cierto, que tratamos de hacer con la conexión con el corredor cantábrico a través de Navarra, y para lo que creo que lo dije ayer o lo he dicho esta mañana, estamos también hablando mucho con la presidenta de Navarra, con Uxue Barcos, porque también se trata de que entre Zaragoza y Castejón de Navarra haya vía de ancho europeo, de ancho UIC, y que en definitiva ese viejo proyecto de la conexión del Cantábrico Mediterráneo a través de Aragón, a través de Zaragoza y de Teruel, sea una realidad. ¿No sabe usted lo que me ha gustado también? Esa cita de mi discurso de investidura, que ya no recordaba, esa cita del Quijote, que en realidad era una cita de las recomendaciones que hace a Sancho para gobernar la ínsula barataria, pero yo me refería sobre todo a cómo utilizaba Manuel Azaña los personajes de Quijote y de Sancho para explicar cómo veía él la política. Azaña y también Ernest Bloch y algunos otros pensadores han insistido en lo mismo. Decía que la política debía inspirarse en una especie de locura razonada, y rechazaba absolutamente lo que significa, trasladado a la política, el vuelo gallináceo del bachiller Sansón Carrasco, que es el que apresa a Don Quijote en Barcelona y lo devuelve a su pueblo, donde el pobre hambre muere. Lo cierto es que en la política aragonesa de los tiempos actuales, y sobre todo en la política española, hay demasiado vuelo gallináceo. Todos, en un momento u otro, volamos demasiado a ras de suelo, todos. Y falta no tanto locura como razón. Y desde luego lo que falta absolutamente es la mezcla adecuada, la mezcla virtuosa de locura y razón, que ojalá consiguiéramos producir y suscitar dentro de este Parlamento y dentro del Gobierno de Aragón en este debate. Por lo demás, señora Gaspar, incitarme a no cumplir los acuerdos es incitarme a ser inconsecuente. Yo cumplo lo que firmo. No es que esté sujeto a los acuerdos que suscribo. Soy absolutamente obediente y los sirvo, porque si no, no sirve de nada crear acuerdos, negociarlos y explicárselos a la opinión pública. Yo tengo unos acuerdos con Podemos que, al menos por mi parte, están respetados en el espíritu y en la letra, y los cumpliré
y sé que mi recorrido como presidente del Gobierno está sujeto exclusivamente a esa hoja de ruta marcada por la colaboración de los grupos de la izquierda. Y a continuación le insisto otra vez de que soy también consciente de que esa base parlamentaria no es suficiente para acometer los grandes retos que tiene por delante Aragón. Y en ese sentido he de entender también que está cargada de buena voluntad su oferta de contar con Ciudadanos para acometer esos retos. Verá usted cómo será puesta a prueba en muchas ocasiones.